abierto, a un flanco contacto cerrado y a un dipolo, a un contacto que a veces está abierto, a veces está cerrado. Lo puedo asociar a un sistema de control o de presión y lo puedo asociar a un perno o a un pin, como si fuera un límite, ¿no? Pero sin el rodillo. A cualquiera de ellos lo puedo asociar. Y después aquí en la línea 1 le voy a agregar un presostato, a ver si se alcanza a ver. Ahorita buscamos la ruta, no recuerdo en esta versión dónde aparece, pero debe estar en los instrumentos de medición, y aparece el presostato que me dice a qué presión va a ser el cambio o va a liberar el cambio. Ese presostato lo que hace es delimitar cuándo va a mandar la señal a una marca en particular. La marca en este caso me indica cuál es. Aquí está el presostato al que hace referencia, es decir que cuando llegue a ese punto 8 de megapascales o de bares o de PSI, depende de la presión que yo le asigne, cuando llegue a ese valor pues va a conmutar este elemento porque lo tiene asociado. Es como si tuvieras aquí una válvula. Cuando esa válvula alcance a almacenar esa cantidad de aire, pues va a mandar el cambio de señal aquí. O sea, es un cambio por presión, presostato, ¿no? ¿Dónde aparece? Bueno, para que puedan armar esa primera parte, pues vamos a ver si en este aparecen como originalmente están, ¿no? Están todos los componentes tradicionales y debería estar en los sensores, a ver si es cierto. Y ahí lo tenemos, sí, ahí está. ¿Cuál es? Presostato. ¿En qué? Sensores e instrumentos de medida, depende de la versión que tengas, ¿sí? En el sistemita. Claro, hay que rotarlo, ¿no? Control R lo reconocerá. A ver. Ah, ya, mucha belleza. Ya, mucha belleza. Cada versión es diferente y hay que buscar. Yo voy a hacer un espejo aquí. Un espejo horizontal o vertical. Ya, digo para que vean si es el mismo. Ahí está. Un presostato. Ya puedes armar al menos ese, ¿verdad? Y ahorita armamos el del otro lado. Me espero ahí tantito para que le tomes imagen o lo grabes, porque luego voy a moverme al otro lado, ¿no? Ya no se va a ver todo. Para desplazarme de este lado que se vea el otro diagrama. Presostato. Y ahora sí, ya no tienen dudas, me imagino, tengo claro. Ahora sí me voy a mover al otro lado. A ver si se ve ahí. Aquel ya no se ve, en mi pantalla sí, pero ya en su proyector no. Ese sería el circuito que vamos a crear. Y aquí que nos es nuevo, que nos es desconocido, pues estos dos componentes. Todo lo demás ya lo conocen. Solenoides, relevadores, obturadores. Lo diferente son estos dos. Ahorita los abrimos ahí en la jerarquía de la biblioteca. Interruptor magnético de presión, interruptor directamente de presión. Directamente porque en esto estás diciendo que cuando detecte que el émbolo, o en este caso podría ser el vástago, pero aquí en el dibujo lo ponen como si estuviera directamente en el émbolo, tuvieras ahí el componente férrico, y ese cuando lo detecte pues internamente va a cerrar aquí el circuito que se ve ahí, y eso va a hacer que tenga una salida. Aquí hay una línea de alimentación. Cuando detecte que este componente se movió a la posición 1B2, es decir, cuando salga, este se va a cerrar y esta alimentación va a pasar a alimentar al relevador 2 y va a cerrar el contacto asociado, que es este, y no va a pasar nada hasta que el 3 se cierre, o sea, hasta que la presión sea la adecuada. Cuando la presión sea la adecuada, que es este, el relevador 3 se energiza y entonces se cierra este. Entonces ahora sí va a haber como está en serie, va a haber continuidad, se activa el solenoide Y2 y entonces va a estar como en esta posición. Bueno, eso es lo que dice ahí. Con lo que hay que jugar obviamente es con la presión a la que tú quieres que trabaje el sistema, esta presión. Claro, depende de la alimentación que tengas aquí. Está 0.6 bar de presión, entonces ya puedes jugar tú a qué presión quieres que se active. Quizás dices que se va a activar hasta que llegue a un megapascal. ¿Y el otro, este interruptor, cuál es? ¿Este? Sí. Es un interruptor de presión, un presostato. Este es un interruptor magnético. Ahorita lo abro acá en la jerarquía. A ver dónde está en este. No me acuerdo. Tantas versiones, está complicado. Pero vamos a ver si aparecen aquí en el sistemita. Vamos a ver si aparecen en el eléctrico, perdón. Sensores. Aquí deben de estar, pero vamos a ver si se llama.
presostato es este. Ahí está. No sé si está ahí. Presostato. Componentes eléctricos, ¿no? No se alcanza a ver. Acá, para que lo vean. Presostato. Ese sí está. Y vamos a buscar el otro componente que debería de estar. Vamos a ver dónde aparece. Que debería de ser en el magnético. Es lo que estoy buscando. Porque en cada software está diferente, ¿no? Calculadores. Como debería estar aquí. Pero bueno. Alimentación de tensión. Sensor. Esta misma versión lo hicimos. Es raro que no se ve aquí. No se deja ver. ¿Dónde más? Y por eso me gusta esta versión. Esta versión viene acomodada. Pero en las demás es un show. Aquí está, interruptores de alimentación. Voy a moverlo por acá tantito. A ver si se ve. Este de aquí. Ese es el seccionamiento. Hay más, pero son los más comunes. Es este. Ya lo movió. Por ahí está. Es ese. Y ya depende de la ruta de la versión que tú tengas, ¿no? Debes de ver el simbolito de componente magnético. Y hasta que no se cierre este circuito hay una señal aquí. Entonces así es jugar con este valor. ¿A cuánto quieres que se active? Lo voy a hacer por pasos para que se entienda un poco. Ahí todavía no pasa nada porque aunque aquí hay energía, no hay una salida aquí, pero no está cerrado este. Entonces no se activa el relevador 2, entonces no se cierra este contacto asociado. Este de aquí no tengo detectada la presión necesaria para que se cierre el circuito, no hay salida en K3, no se cierra este. Entonces aunque yo presione este botón, voy a continuar con la simulación. Toque ese piraña, pero bueno, puedo explicarlo aún así. Cuando yo presiono este botón se energiza K1. K1 va a cerrar esta línea. El solenoide se activa Y1, entonces este va a cambiar de posición. La válvula, ¿no? Si se alcanza a ver de este lado, hay una válvula, se ve muy pequeño. Esto va a hacerlo más pequeñito para que lo puedan ver ustedes. Si no, pues en este. Es como que genera un errorcito. Vamos a hacerlo así pequeñito, a ver si se alcanza a ver para explicarlo. Esperemos, tengamos fe. Si no lo explicamos ahí a mano, no le haces así para que se vea. Entonces decíamos, si yo presiono este botón, se energiza K1, cierra se cierra este circuito, se energiza Y1, este cambia de posición, la alimentación neumática sale por aquí, por 4, sería aquí, y esa llevaría a que se empiece a alimentar la presión de este presostato. Si llega al target que yo le di, hasta que llegue a ese objetivo, la va a dejar pasar para que empiece a empujar a este elemento, y adicionalmente va a cambiar el estatus de este. Entonces va a haber una salida en K3, se energiza este relevador, cierra este, y se va a esperar hasta que el elemento llegue a K2, es decir, hasta que se energice K2. Y eso pues lo alcanzas tú a visualizar aquí, ¿no? En el sistema. Si tú ves tu diagrama, K2 es el que solamente se energiza cuando detecta que este llegó a la carga final. Cuando el vástago llega hasta la posición extrema, un V2 se activa, se cierra se energiza el relevador y se cierra este circuito. Entonces ya tendría estos dos en serie, se energiza este elemento y ya puede ir y venir, ¿no? Eso es lo que hace. No es difícil, nada más que ahorita porque detecta que no es el original, solo que me ponga a construirlo nuevamente. Pero no es complicado. Por ejemplo, para que retorne lo que es este cilindro, o ese no retorna. A menos que tú le pongas un elemento que haga la activación. Como tiene solenoide de ambos lados, para que retorne tú tienes que hacer en el sistema que se vuelva a activar Y1. Lo necesitas hacer que se energice K1, necesitas volver a presionar el botón para que lo haga. El que energiza K1 es este. Entonces, por ejemplo, van a seguir activados lo que son K2 y K3. ¿Cómo lo haría? Pues sencillo, yo tengo que poner aquí un elemento que corte la señal de esta línea y tengo que hacer que ese mismo elemento mande la señal a que se energice esto. Y regresa el ciclo, ¿no? Lo que quiero que veas es el proceso. Y los componentes que estoy seguro que algunos te olvidaron o nunca los vieron. Son conceptos pues sencillos. No, realmente no es difícil. De analizar es sencillo. Y estamos jugando nada más con ese valor. Que es esta haciendo. ¿Alguna duda de ese? Adicional al que te puede dar.
así como está original, hasta que yo no presione aquí, no vuelve a ingresar K1 y no vuelve a repetirse el ciclo. Oye, ¿lo puedes hacer continuo? Pues claro que sí. Nada más le pongo aquí un B1 en el límite y le mando la señal aquí. Y hago que haga el circuito. Bueno, pero es una modificación al diagrama para que lo haga constante. Pues copias el bimanual que teníamos, el de retorno que ya habíamos visto, y lo adecuas, ¿no? Pero aquí lo que estoy tratando de hacer es un repaso de los componentes que debes conocer: relevadores, presostatos, sensores magnéticos, obturadores, flanqueadores. Todo eso es lo que estamos repasando o conociendo. Una de dos. Casi siempre la mayoría de los ingenieros quieren desarrollar una lógica, entonces que todo lo hagas por secuencia, pero ya el mando secuencial sí se utiliza, pero ya tenemos elementos que te evitan mando secuencial. ¿Cuáles son esos elementos? Por lo que estás viendo ahí. Es lo que hace más fácil el sistema. Usas timers, usas relevadores, usas sensores y ya te evitas estar todo haciéndolo con mando secuencial. Esa es solo una técnica y fue la primaria, la que se hizo al inicio. Ya con todos estos elementos, pues obviamente es más sencillo automatizar un proceso. Ese es ya lo tienen ese, entonces el siguiente. Si hay dudas, me dicen. No, todavía no. Está para que lo dibujes. Toma la imagen que ocupes. Ahí está. Ese es. ¿Eso no nos los va a pasar después? Por una módica cantidad. No, sí, ya se los había pasado, pero sí, te lo puedo pasar, no tengo problema. No son creaciones propias. Yo tomo manuales de Festo y lo que hacen. Este me gusta para explicar esto. Hay un manual muy bueno de Festo que se llama el libro blanco de Festo. Lo bajas de la red. Y ahí vienen muchos de los circuitos básicos. Un libro. Antes te lo pedías al proveedor, ahora ya lo bajas de la red. Y por ahí lo debo tener. Se llama el libro blanco. El libro blanco de Festo. Es un acordeón de circuitos. La realidad, te quiero dar circuito, a ver, no está en inglés, no hay problema. Pero viene el diagrama y dice, mira, es este. ¿Cómo quiero hacer un mando bimanual? ¿Cómo son? Es lo que haces. Ahí el chiste pues es interpretar y tener cierta lógica, ¿no? Una cierta lógica en la construcción, no es muy complicado. Sí, con esto con eso. Ese está en... Sí, ese está aquí. Bueno, el tuyo dale en library. Bueno, ya está abierto, dale. Está en instrumentos, no, más abajo. No, es que aquí. Sensores de proximidad. Sensor magnético, porque esta detección es magnética. Entonces cuando detecte que ese está ahí, lo va a capturar. Ese es el que va en lugar de este. Y le pones la etiqueta, un B2. Ese es el presostato. Dale doble clic para leerlo, que no la llevo. Para ver cómo se llama. ¿Cuál lo repuse? Sensor de presión, sí, ese es. Hay distintos dobles muy incompatibles. Sí, ya está. Siguiente. Entonces, ¿qué dice que usted ve uno a esta? Uno más fácil. A la marca. Uno más fácil, uno más, un poquito más completo. Es el mismo, no lo vayan a de borrar, no batalla. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Si tú observas ese diagrama contra el que teníamos antes, lo que cambió es que ya no le ponemos un presostato. En vez de regular la alimentación de entrada con un presostato, le ponemos un arreglo de válvulas, ¿no? Tú ya conoces esto y si no, pues ahí es la oportunidad. Tenemos una válvula antirretorno o check, que le llaman, y una reguladora. Pues la check es esta, ¿no? Que solo nos permite el flujo en un solo sentido y esta es una reguladora. Entonces con eso yo puedo jugar con la cantidad de caudal que va a pasar y la velocidad a la que va a pasar, tanto de entrada como de salida. Y lo demás que hago es lo que hace rato comenté, en vez de poner nada más un sensor en el límite extremo del vástago, le pongo un sensor a la entrada y un sensor a la salida, y en vez de poner presostato pongo dos sensores de proximidad, magnéticos en este caso. Son un B1
y un B2. Aclarar aquí que aparece obturado no porque sea normalmente cerrado en definitiva, sino porque esta flecha me indica que ya detectó que el vástago, el émbolo, ya está activado aquí. Cuando se mueva de esa posición, pues se va a desactivar este, obviamente. Y hasta que llegue a esta posición un B2, pues se va a activar el segundo. De aquí se va a ver aquí una flechita y va a haber salida al relevador asociado, ¿no? Lo que dice ahí, ese es el circuito. Vamos a ver si no genera un error, ¿no? Para visualizar lo que hace. Y ahí está un sistema secuencial, por ejemplo un taladrado que sea continuo. ¿Para qué hago secuencial si puedo hacer esto? Y lo hace n veces con un solo pulso. ¿Y cuando se detiene? Pues hasta que presiono el botón de paro, arranque y paro, ¿no? Entonces ese es un sistema de automatización sencillo de taladrado, muy simple. ¿Cómo se llaman esas dos blocos? ¿Esta? Sí. Deben de aparecer en este software, no me acuerdo cómo les llama, pero es una check irreguladora, habrá que ver cómo les llama, porque cada versión es un mundo, ¿no? Pero deben de aparecer dentro de las válvulas comunes o grupo de válvulas comunes. Vamos a ver, por aquí deben de estar, o de uso frecuente, ¿no? Si no las vemos, ya las hallamos. No me acuerdo en esta versión dónde están. Depresiones, no las veo, continuas. Si no la armamos, aunque tenga check, la armamos. Aquí deben ser de caudal, aquí deben estar. A ver si se ven, unas de caudal. Pero si no están, la armamos. Mira, aquí tienes una estranguladora, ahí está, por aquí tienes la antirretorno. Si no, bueno, si no apareciera en el tuyo, pero debe tener ambas, que es esta. Pero hay algunas versiones que no lo tienen. Tú lo puedes armar porque tú puedes crear estas líneas, la que lo engloba. Pero tienes que tener los demás componentes, eso sí, que son la estranguladora y la antirretorno, que son las que componen este, ¿no? Aquí le llama ángula antirretorno estranguladora, obvio, pues las juntó, ¿no? O una check y una de regulación. Es esta. Si la versión es muy viejita, pues pon las otras dos y tú mismo lo ensamblas. Claro, hay que rotarlo, ¿no? Para que esté en la posición que ocupamos. Vamos a tratar de que se vea un poquito más grande. A ver si se ve, es que no ayuda mucho el proyector, pero bueno. Nomás para que ubicaras que está la convergencia hacia abajo, la posición de la check, ¿no? Y ese es el circuito, luego un poco pequeño, y ahí vamos a ver. Hasta ese le voy a facilito. El S2 es cerrado, ¿verdad? ¿Perdón? El S2 sí es cerrado. Normalmente cerrado es el botón de paro, por ejemplo. Entonces uno, el de arranque, el de paro cerrado. La regla de qué valor pone. De 0 a 100. 0 para B1, 100 para B2. Listo. Sencillito. Ya si quieres que avance más rápido de lo que regresa, pues simplemente cambias la obturación, cuánto deja pasar y cuánto deja pasar esto. Y de acuerdo a lo que deje pasar, pues es la velocidad de avance y regreso, ¿no? Es como casi siempre es, ¿no? Avanza más lento y regresa más rápido, porque el trabajo lo hace en avance. Entonces casi siempre es así, ¿no? Pero ya juegas tú con la obturación, simplemente jugando con el grado de apertura y el caudal. Ya casi acabamos los facilitos, que bueno, pasar a los buenos. No aburrir. Ya que no estás generando más que pura memorización, pasa la asistencia. En ese le vamos a dejar. Fernando García, presente. Amesito López, presente. Se ve así, más o menos. Presente. Luis Salazar,
Presente. David Serna. Perdón, Ávila. Díaz Ruiz. Presente. Esquivel Martínez. Presente. Gallegos Delgado. Presente. ¿Mande? ¿De qué arriba? Sí. Presente. Hernández Ortega. Sí, solo en oído. Herrera Esparza. Presente. Mático y solo somos. Presente. López Rubio. Márquez González. Presente. Martín del Campo.